Esto se ve muy bien, chicos, en una prueba de esfuerzo, una prueba de gases, de esfuerzo. Ahí, por ejemplo, tengo por ahí un vídeo en YouTube con la doctora Cristina Salazar, desde aquí un saludo, en Málaga. Se ve a qué intensidad de pulsaciones o de ritmo tú consumes más grasa o más hidrato de carbono. Hasta qué bueno. Eso es súper importante. ¿Para qué? Para saber en esa famosa zona 2 hasta dónde llega tu famosa zona 2. Es decir, dónde tú eres eficiente con la grasa y a partir de qué punto necesitas azúcar sí o sí. ¿Para qué sirve esto? Tú imagínate que estás compitiendo en una prueba larga, por ejemplo, y tú sabes que si no pasas de X pulsaciones, tu combustible predominante va a ser la grasa. Por tanto, la ingesta de hidrato de carbono va a ser menor, no te hace falta tanto hidrato de carbono. Entonces, el riesgo digestivo en una competición va a ser menor porque vas a tener que comer menos. ¿Vale? Por eso es importante saber que eso se puede entrenar nuestra oxidación de grasa. Y con respecto a la pregunta que me hacía antes, ¿eso quiere decir que nos vamos a quedar súper delgaditos, súper monos si comemos más grasa y tal? No. Todo va a ir en función de la caloría. Para que nosotros empezamos a utilizar grasa de la que tenemos acumulada, tenemos que estar en déficit calórico. Si no estamos en déficit calórico, pues vas a tirar de la grasa circulante. ¿Déficit calórico qué es? Pues... Otro melón que yo no estoy nada de acuerdo. Vale. Yo es que lo de las calorías no... Vale. Déficit calórico es gastar más calorías que las que consume. Eso es déficit calórico. Vale. Si yo consumo 2000, pues el déficit calórico es gastar 1500. Vale. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir, todo esto se puede entrenar. La utilización de la grasa se puede entrenar hasta cierto punto. Es decir, ¿vale? Hay muchos estudios que se han visto como atletas prácticamente que eran malos oxidadores de grasa, se convertían en excelentes oxidadores de grasa sin que su rendimiento se viese incrementado. Simplemente, no estamos hablando de que su rendimiento incrementase, sino que hicieron la prueba y se cambió y se vio que el cuerpo era altamente modificable con esto, ¿no? Qué locura, ¿eh? ¿Cómo se puede cambiar el cuerpo? Entonces, ¿dónde está? En el equilibrio. ¿Qué tipo de competición haces? ¿Haces una competición donde la grasa tiene que ser protagonista? Pues entonces te conviene entrenarlo. ¿Era un velocista de 400 metros donde la grasa no tiene nada que ver? Pues no te conviene entrenarlo tanto. No es tan importante la flexibilidad metabólica. Vale. Y también hay un pequeño detalle de que hay diferentes vías energéticas. Están vías energéticas, o sea, hay tres principales vías energéticas, que es la vía de los fosfágenos, que es la de la creatina, la glucólisis citosólica, que es la del lactato, y la fosforilación oxidativa, que puede ser de la grasa o de la glucosa. Son como las tres autopistas para la energía, ¿no? Efectivamente. Las dos primeras, la vía de los fosfágenos y la glucólisis citosólica, son en el citosol y son en la ausencia de oxígeno, se suelen decir. Eso hace que sea mucho más rápida, es decir, que podamos tener energía mucho más rápida que si la obtenemos a través de la siguiente autopista, que sería la de la fosforilación oxidativa. La grasa solamente se puede utilizar en la fosforilación oxidativa, y esto es fisiología pura y dura. Esto que solamente se puede utilizar en la fosforilación oxidativa hace que no a cualquier intensidad nosotros podemos utilizar la grasa de manera eficiente si queremos optimizar el rendimiento físico. Vale. La glucosa se puede utilizar tanto en vías en ausencia de oxígeno, podemos decir, como en presencia de oxígeno, tanto en vías dentro de la mitocondria como en el citosol. Entonces eso hace que la grasa la glucosa sea más versátil en el sentido que podemos utilizarla en diferentes contextos a nivel de desempeño físico. Y como decía Roberto perfectamente, dependiendo del tipo de contexto, pues puede tener más interés una cosa u otra, dar más prioridad a una cosa u otra. Vale. Y relacionado con el tema de la energía, y con esto damos la guinda a esta parte, el tema de cafeína, ¿cómo la tomamos? Porque claro, el café, Monster 0, Red Bull 0, Red Bull entero. Todo es cafeína en teoría. He llegado a ver incluso casos que se decía que si vas a tener que elegir entre una Coca-Cola 0 y una Coca-Cola normal, que a veces hasta es mejor la Coca-Cola normal. Bueno, depende del contexto. Por el tipo de ingredientes que lleva, ¿no? Entonces, bueno, claro, vamos a hablar un poco de este tema de las bebidas, el café, cómo toman el café, porque claro, el café no es el frappuccino del Starbucks, porque eso no es un café. Entonces, ¿cómo metemos esta parte? Yo si hablase de salud, no de rendimiento deportivo, diría que es mucho mejor tomar café en su... ¿Qué Coca-Cola? Que completo, ¿no? De Sando, por supuesto. Bueno, cosas peores he escuchado yo. Sí, exactamente. Vale, pero sí es verdad que el café... Bueno, la cafeína es una sustancia que tiene muchos beneficios, retrasa la percepción de la fatiga, mejora la contracción muscular, tiene muchos beneficios. Oxidación de grasa. O sea, levemente mejora la oxidación de grasa, o sea que el único quema de grasa real que existe. Sí. Pero sí es verdad que tiene una particularidad que para algunas personas puede venir bien y para otras más, que es que es prodiarreica. Entonces... Yo soy... Sí. No, yo te digo, como sea en ayunas, eso es una locura. Tal cual. Como sea en ayunas, es una locura. Sí. Aparte también, bueno, el estudio que me he hecho yo mismo es, me he ido probando a quitármelo, tomar descafeinado, todas las pruebas posibles, e incluso mi energía es más estable sin café. Y con descafeinado a lo mejor también te pasa. Sí. Wow. Ok, porque
aparte de la cafeína, hay otras sustancias dentro del café que también son prodiarreicas. Vale. Con el descafeinado te pasa menos, pero te va a pasar también. Y si ya le añadimos leche, que a algunas personas pues ya sabemos que les sienta mal y que con el tiempo cuando va sentando un poco peor, pues eso es doblemente prodiarreico. Entonces, si me preguntas para tu salud general, si estás aquí, estamos aquí grabando el podcast y te tomas un café y tienes el baño al lado, hay ese riesgo, no hay problema, pues vas al baño, no hay problema. El problema es cuando vas a competir o cuando vas a hacer un entrenamiento y te tomas ese café y en mitad, y en el kilómetro, uno dice, uy, qué problema. Me va a pasar esto, te lo juro. Yo siempre bebo café en todos lados, salvo cuando voy a correr. Exacto. Cuando voy a correr es que me mata, porque a lo mejor está haciendo una media maratón y en el kilómetro 9 buscando un baño y diciendo, pero tío, que no llego al final, ¿eh? Entonces, yo ahí a mis deportistas recomiendo cafeína. Vale. Es decir, el suplemento de cafeína. Vale. Pero sí es verdad que a veces por tradición, porque es como el último sorbo antes de la batalla, hay gente que sigue prefiriendo tomarse el café porque le mete en carrera o en competición, ¿no? Pero entonces, para entrenar, yo recomendaría cafeína y para el día a día recomendaría café en cuanto a... Y Juan, por ejemplo, si tomara Monster Zero, ¿le podría sentar mejor? En este caso aislado. Fíjate... Es curioso, ¿no? Sí, seguramente sí. Mira, pero- sentar mejor, pues puede que sí y puede que no, porque el Monster Zero, cero azúcar, llevará edulcorantes que también son prodiarreicos. Son todavía- vale, vale. Entonces, Pues Juan no tiene salud, no es capaz también. entonces, a nivel digestivo, quizá el Monster normal te pueda sentar mejor. Y No- con los gases, con ácido carbónico, también puede ser que a nivel digestivo también no te Exacto. Claro. No sé si hay explicación científica, pero sí que es verdad que noto mucho más en ayunas que si, yo que sé, Claro. me metí un pequeño almuerzo, pues noto menos el café. Porque se libera más lento. Claro. Se le dice. Vale, vale. También es muy interesante en relación a eso, de que hay variantes genéticas que hacen cómo sí. metabolizamos la cafeína. Esto se llama nutrigenética. Nutrigenética es como la ciencia que evalúa cómo diferentes variantes genéticas que se denominan polimorfismo de nucleótidos hacen que la expresión de una variable fisiológica sea diferente. Por ejemplo, a nivel de la genética, o sea, de la cafeína, existen dos polimorfismos más conocidos, que uno es ARA2 y otro es la citocromo P450. Básicamente son las enzimas que metabolizan la cafeína. Esas enzimas, en función de una persona a otra, pueden ser, podemos decir, más rápida o más lenta. Y eso hace que la forma en la que tu cuerpo tiene disponible esa cafeína sea más inmediata o menos inmediata. Por eso hay gente que una dosis muy baja le genera un efecto muy acentuado y hay gente que no tanto. Y no es tanto muchas veces por tolerancia, que también puede pasar, pero también por esa predisposición genética. Vale. Aquí estamos de acuerdo. Vale, ok. Perfecto. Luego decir que la cafeína, hablando de la disipación de cafeína, no se aclara igual en ejercicio, en actividad física, que estando sentado o viendo la tele o leyendo un libro. ¿Vale? En el momento que hay esa activación a nivel de respiración, de flujo sanguíneo y tal, eliminamos la cafeína mucho más rápido. Por eso, como hablaba antes, en pruebas de un Ironman de larga duración, la tolerancia a la cafeína aumenta muchísimo simplemente porque se disipa mucho más rápido. Yo quiero lanzar una reflexión que bueno, que al final está bien utilizar cafeína en ciertos, pues estratégicamente, pero yo creo que hoy en día la sociedad está abusando del café, que al final es una sustancia psicoactiva, y yo creo que es mucho mejor utilizarla en días puntuales que utilizarla todos los días. Deberíamos hacer descarga, ¿no? De cafeína. Pero 100% y sobre todo por eso, utilizarla de manera estratégica. Pues un día que vas a competir o un entrenamiento para ver si lo toleras bien, para ver si luego el día de la competición lo vas a meter. Pero es que realmente la gente se vuelve dependiente del café. De hecho, mucha gente que dices, oye, estate 20 días sin café, a ver qué te pasa. Tienen síndrome de abstinencia, tienen problemas Wow. Sí. y eso es muy heavy. Entonces, que tu energía no dependa de una sustancia exógena, que no dependa del café, de la cafeína, sino que sea tuya. Si tú te levantas por la mañana y te levantas hecho una mierda y dices, joder, necesito un café, tienes un problema. Entonces, no pongamos parches a Claro. todo eso. Mi experiencia me dice que incluso mi energía es más estable. Antes sentía un pico, pero luego la caída también era... Es que, a ver, estoy en parte de acuerdo con él de que vivimos en una sociedad de que, bueno, que puede ser que... Muy dependiente del café. muy dependiente. También la hora, que muchas veces a lo mejor puede ser Exacto, inadecuada. Exacto. Sí, sí. Pero también hay muchos estudios que demuestran que las personas que tienen buena tolerancia a la cafeína Sí. viven más. Es decir, tienen menos riesgo cardiovascular. De hecho, seguramente... Las que tienen buena tolerancia a la cafeína. Pero genéticamente lo toleran bien. Claro, Vale. pero también puede ser como un marcador subrogado que se denomina, porque eso está asociado a, por ejemplo, ingerir más café que puede tener compuestos bioactivos que pueden ser potencialmente interesantes. Exacto. Es como un marcador que se asocia con... A todo esto separamos café de especialidad de café quemado, ¿no? Porque hay café que incluso que puede ser cancerígeno. El café torrefacto. Que tengan cuidado la gente que a lo mejor se piensa, de puta madre, voy al bar de abajo. Ojo, que el bar de abajo probablemente no sea lo más saludable.
con el café que tomáis. Pero aquí entramos en un tema. ¿Me compensa ir al baño todos los días por la parte positiva? Eso porque tiene problema. La gente que lo tolera mal genéticamente predispone por ejemplo, a más infarto de miocardio. Porque lo tolera mal la cafeína. Es que hay gente que tomo un café por la mañana y no duermo esa noche. Estamos hablando de... Porque lo tolero muy mal. Entonces esa gente sí que es verdad que no más café, más salud. Ya. O sea, hay que tener también esos contrastes que... Ahí sabes Exacto, estamos hablando de la tolerancia. Cuidado, tolerancia y también entrenamiento. En personas que han sido entrenadas con la toma de café y que ya tienen cierta tolerancia, se ha demostrado que en torno a unos 2-3 cafés diarios puede venir bien a nivel cardiovascular, ¿vale? Entonces, ahora, atendemos a la individualidad de la persona. Eso para todos los estudios de todo. Exacto. Entonces, de hecho, la recomendación, no recuerdo ahora el estudio donde se hizo, era como tomar 2 tés y 3 cafés al día. Se podía hacer como una especie de recomendación así, ¿no? Ojo, no lanzo este mensaje que ahora todo el mundo diga, bueno, yo quiero vivir más, pues me voy a inflar al café. No, estamos hablando de personas que ya tienen... Yo, por ejemplo, me tomo entre 4 y 5 cafés al día, ¿vale? Y dice, es que mi energía se mantiene menos estable o se mantiene más estable cuando dejo el café. Pero esto es como todo. Es como si me dice... No, más drogas. Claro, al final... Es una droga, al final, si tú sabes que tiene beneficios positivos, pero que también te genera algo negativo, es donde tienes que sacar la balanza. A mí, por ejemplo, me daría igual que me pase eso. ¿Sabes por qué? Porque me lo voy a tomar luego por la tarde. Entonces me da igual. Yo sé que me aporta beneficios positivos y que yo no tengo problemas para dormir si me tomo un café a las 7 de la tarde porque estoy muy entrenado en eso, pero sé que me aporta beneficios positivos y que no tengo problema en cada 5 de la tarde diga, uy, me noto hoy raro, me noto hoy con un poco más de sueño, porque sé que me toca tomarme, o que me lo voy a tomar, pero tampoco pasa nada si me siento un poco más somnoliento. Sí, simplemente que he reducido la dosis de cafeína y la puedo solucionar o no. Juan, ¿puede llegar a adaptarse? Claro. O sea, yo me tomo un café de verdad, como no sea bajo en cafeína, lo paso mal, ¿eh? O sea, me pongo muy nervioso. A lo mejor necesitaría mucho tiempo de... ¿Pero por qué me tengo que adaptar a algo que me sienta mal? Nadie le está diciendo claro. Ya, pero muchas veces se está hablando en esta conversación de adaptarse a cosas que nos sientan mal. Y eso a veces es un poco chocante. Que también os digo, no sé cómo hemos acabado en un debate del café. Sí, la verdad es que hemos terminado derivando. Por la energía. Es la segunda bebida más consumida del mundo. El debate tenía que venir. Pero ¿hay algún estudio que hable de todo esto? Sobre café, algún estudio que te sepas, alguna cosa. ¿Es puntual o El cardiovascular sí que hay literatura, o sea, no es especialmente robusta, pero sí que hay literatura que se relaciona más o menos bien con menor riesgo cardiovascular. Pues sobre todo cuando no es café torrefacto, cuando es café que podamos decir, pues de una calidad. Café de pasto.